El océano siempre ha inspirado en el hombre una fascinación y respeto ancestrales. Esa vasta e inescrutable extensión de agua es una sugestiva y evocadora fuente de misterios y temor a lo insondable. Relatos, superstición, poemas, arte y leyendas. Entre toda esa gama tenemos desde seres divinos hasta monstruos, como los de la cultura griega, sirenas, las mareas negras, los amuletos antes de embarcar, el influjo de la luna sobre los marineros, los barcos fantasmas como aquel mítico holandés errante, hasta tradiciones ancestrales como el bautizo de los barcos rompiendo una botella de champán sobre el casco, que viene de las antiguas costumbres de ofrecer vino en la proa a los dioses del mar para tener un viaje sin contratiempos, mientras que los vikingos ofrecían la sangre de animales o prisioneros, los llamados fuegos de San Telmo, que también son un misterio marítimo, e incluso las aves, ya que algunas presagian buena suerte y otras la mala, y un sinfín de misterios más que tienen epicentro en el océano, como el llamado Triángulo de las Bermudas, entre esas islas, Miami y Puerto Rico, el Triángulo del Dragón, que está en Japón, el Triángulo del Silencio en España, y la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo del océano del que se tenga registro y que apenas ha sido superficialmente explorado por el hombre. Por otro lado, en nuestro país contamos con múltiples playas que son un atractivo turístico invaluable, pero que también al estar en pleno contacto con el mar, se empapan de estos misterios y leyendas. Uno de estos lugares, visitado por turistas de todos los países, artistas de toda índole, escenario de películas, documentales, y por tanto uno de los más famosos es sin duda el puerto de Acapulco, en el estado mexicano de Guerrero, el cual hereda su singular nombre de una leyenda prehispánica poco mencionada y que es la siguiente. La leyenda principia cuando una tribu yope, que se había establecido en las inmediaciones de la bahía, se ve atacada por otra de origen náhuatl, que los derrota y obliga a huir. La tribu náhuatl era nómada, por lo que transitoriamente se establece en el lugar que arrebatara a los yopes. Durante su estadía en la cuenca de la bahía nace Acatl, hijo del jefe de dicha tribu, quien lo encomienda a la protección de Quetzalcóatl. Los nómadas abandonan el lugar que ocuparan en busca de otros sitios de caza. Transcurren los años y Acatl, con el consentimiento de su padre, parte en busca de su futura esposa, y en su peregrinar llega al sitio donde se encontraba una tribu y se enamora perdidamente de Huahuitl, la hija del jefe, sin saber que pertenecía a la tribu yope que su padre había derrotado. El padre de Quiahuitl, por el odio y rencor que tenía contra el padre de Acatl, que lo había expulsado de las inmediaciones de la bahía, niega el permiso para los esponsales y maldice a Acatl, invocando a sus dioses, para que lo hechicen. Acatl, entristecido, llega al refugio donde había nacido y dando paso a su desilusión, sin saber que con ello cumplía el hechizo, lloró tanto su amargura que las perlas incontenibles de sus ojos humedecieron su atlético cuerpo, que poco a poco se fue deshaciendo, derritiéndose completamente, para convertirse en un charco de lodo y no de sangre, del cual, como hijos de Acatl, brotaron unos carrizos. Quetzalcóatl, furioso por el daño que le habían ocasionado a su protegido, castiga a los yopes en la persona de Coahuitl, convirtiéndola en una nube. Una tarde la nube penetra por la bocana a la bahía y habiendo localizado los carrizos, hijos de su amado Acatl, la furia y celos la invaden, por lo que se arroja sobre ellos en forma de tromba, destruyéndolos y arrasándolos para morir en el lodazal y fundirse con Acatl, compartiendo así su destino. De esta leyenda se desprenden las definiciones de Acapulco, lugar de las cañas en el lodo, o en el lugar de los carrizos grandes o de las cañas grandes. También se puede traducir como carrizal destruido o en el lugar en el que fueron destruidos o arrasados los carrizos. En la descripción del vídeo les dejo un link de interés sobre este maravilloso puerto de Acapulco, el cual de verdad en cuanto les sea posible deben visitar y disfrutar. Otra leyenda de este puerto es la llamada La Mujer del Candil. Cuenta la leyenda que todo esto ocurrió en la Costa Grande de Guerrero. A principios de siglo, una mujer ya mayor, que con mucho esfuerzo había juntado sus monedas de oro para ir a visitar al Papa, al Vaticano, decidió que ya era momento de emprender el viaje.
Como en el lugar donde ella vivía no había ningún tipo de transporte, tenía que caminar por toda la orilla de la playa para llegar a Acapulco, recorrido de aproximadamente 1 día y medio de camino. Tanta era su felicidad que cayó en el error de platicar sus planes a todo el pueblo, de que ya había llegado el día para irse. Y así salió de su casa a las 4 de la madrugada. Aquella era una noche sin luna, así que solo se guiaba por la espuma del mar y un candil de petróleo que llevaba en la mano. No bien tenía 1 hora de camino cuando unos asaltantes que sabían de su empresa la atacaron, la asesinaron y robaron sus monedas. Tiempo después y hasta la actualidad se cuenta que en algunas noches sin luna, si vas caminando por la playa, se ve la luz de un candil a lo lejos, por la orilla de la playa de la Costa Grande de Guerrero, entre Carrizal y Mitla, el alma en pena de aquella desdichada mujer que nunca pudo terminar su ansiado viaje. Por otro lado, existe una leyenda que dice que el primer extranjero que llegó a América lo hizo precisamente a Acapulco, que se trató de un monje chino con el nombre de Fa Hsien, quien visitó el pequeño poblado en tiempos prehispánicos, alrededor del año 417, mucho antes de que Cristóbal Colón hubiera cruzado el Atlántico para descubrir América. De regreso en China, el monje relató sobre el hermoso pueblo que llamó Yepatí, o el lugar de las aguas hermosas. Contó que al llegar encontró a amigables nativos pertenecientes a la rama de los indios Nahoa, con quienes pudo comunicarse a través de buena voluntad y señas. Le dio a los nativos su primera probada de arroz, y a cambio le dieron a él tortillas de maíz, venado seco y cerdo salvaje. Les dejó muestras de vestimentas de seda y aparentemente logró cruzar en varias ocasiones más, trayendo cada vez consigo más artículos para trueque. Esta leyenda habla sobre encuentros y comercio tempranos con la cultura china, pero aunque existen testimonios de esto en varios registros chinos, es poca la evidencia física con la que se cuenta. Sin embargo, y como nota al margen, esta leyenda tal vez podría tener algo de realidad. En la descripción del vídeo les dejo el link a algo que en el pasado se conocía como Galeón de Manila o la Nao de China, una ruta marítima de comercio que unía varios lugares, entre ellos Acapulco, y que es muy interesante de conocer, además de ser un pedazo de nuestra historia. Asimismo, les recuerdo que apoyan mucho al canal con sus likes, su suscripción y comentarios, compartiendo nuestro contenido y sumándose a nuestras otras redes sociales, grupo de Facebook e Instagram, donde compartimos mucho contenido relacionado a estos temas. Los links están en la descripción del vídeo. Igualmente por ese medio pueden compartirnos sus propias historias, leyendas y anécdotas para ser seleccionadas y publicadas, o aquí en la caja de comentarios, donde también pueden dejarnos sus opiniones y sugerencias de qué temas quieren escuchar. Con su apoyo nos ayudan a continuar generando más y mejor contenido. También en la zona de Guerrero es popular otro relato conocido como la leyenda de los diablos. La leyenda de los diablos gira en torno al personaje de Pedro Ascencio de Alquiciras, brazo derecho de don Vicente Guerrero en la lucha de independencia en la región norte del hoy estado de Guerrero. Platican los señores grandes de Alahuixtlán que cuando Pedro Ascencio era un niño, una vez encontró una serpiente herida. Repentinamente la serpiente le habló, diciéndole: «Ayúdame, Pedro». Pero Pedro le dijo: «No te voy a tocar porque me muerdes». La serpiente le contestó: «No te muerdo, llévame a aquella cueva y recibirás tu recompensa». Pedro hizo como le pidió la serpiente, y cuando llegó a la cueva que había señalado, que aún hoy tiene el nombre de Cueva de la Culebra, encontró a un señor, el padre de la serpiente, quien le regaló una varita que estaba en su mesa. Dijo: «Ten, Pedrito, cuando estés bajo amenaza, esta varita se convertirá en chicote y podrás vencer a tus enemigos». Cuando Pedro creció, llegó a ser el lugarteniente de Vicente Guerrero en la Guerra de Independencia. Desde el comienzo de la guerra en 1810 hasta que terminó en 1821, Pedro Ascencio de Alquiciras fue el terror de los realistas, quienes nunca lograron vencerlo. Una vez, hacia fines de la guerra, Pedro Ascencio y sus hombres se encontraron atrapados en el pueblo de Teloloapan. Los realistas, que así se le llamaba al ejército que tenía por encomienda sostener la monarquía española en México, habían sitiado el lugar y no había salida. Pero Pedro se acordó de la serpiente e hizo que sus hombres se vistieran con cueras de gamuza y máscaras diabólicas de colorín y cuernos de animal.
tomaron sus chicotes de Ixtle y, haciendo ruidos espantosos y tronando sus chicotes, salieron de la cueva de Teloloapan. Los realistas, temerosos y supersticiosos, se espantaron tanto que huyeron sin más, dejando armas y parque detrás de ellos. Pedro Asensio nunca estuvo feliz con el acuerdo entre Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide para acabar con la guerra, dado que no confiaba en el pérfido Iturbide. Por fin fue hallado y asesinado en el verano de 1821, y su cabeza cortada fue exhibida en Morelos. Pero la gente de Teloloapan todavía recuerda a don Pedro y sus hazañas, y cada 16 de septiembre desde entonces sigue conmemorándolo con un concurso de diablos. Cabe señalar en este tema que entre la zona del estado de Oaxaca y la costa chica de Guerrero existe una tradición afromexicana con más de 400 años de antigüedad, pero de reciente reconocimiento por parte del gobierno mexicano, y es llamada la Danza de los Diablos, de la cual les dejo un link en la descripción del vídeo para quienes gusten ahondar y conocer de esta bella tradición. Las anteriores son leyendas muy coloridas y parte de la cultura popular de nuestro país, que merecen ser mencionadas y recordadas. Sin embargo, aquí en Noctum también somos amantes de las historias de terror y de misterio, por lo que no podía faltar una contada entre pescadores que resulta por demás aterrorizante, y es la llamada Las Manos de Gorila. Se cuenta que hace muchos años un barco de pescadores se encontraba en alta mar realizando su trabajo de pesca, cuando a lo lejos su capitán divisó lo que parecía era un buque a la deriva. Hicieron todo el protocolo para comunicarse con dicho buque, pero no recibieron respuesta alguna, por lo que, siguiendo el código de los marinos, intentaron acercarse hasta que consiguieron abordarlo y averiguar qué había sucedido. Cuando algunos de estos pescadores subieron al buque, lo primero que encontraron fue un par de chimpancés muy nerviosos que, al tiempo de emitir gritos, se ocultaban de ellos. Entre más fueron recorriendo el barco, al llegar a los camarotes y cabina de mando, se encontraron con la desagradable sorpresa de los cadáveres de los marinos y del capitán del buque. Siguieron inspeccionando con más cautela hasta llegar a la bodega, donde, además de un par de jaulas abiertas, hallaron dos grandes cajas que parecían haber estado cerradas bajo cadena y candados, mismos que se encontraban ahora tirados en el suelo, y dentro de aquellas cajas un par de inmensas manos de gorila cercenadas, que desgraciadamente algunos seres humanos compraban en el mercado negro para utilizarlas como ceniceros decorativos. En ese instante los pescadores se dieron cuenta que todo aquello se trataba de traficantes de especies animales. Sin embargo, un macabro detalle saltó a la vista de ellos, ya que las dos manos de gorila se encontraban ensangrentadas, mientras que toda la tripulación de aquel buque había muerto con el cuello roto y las marcas de unos enormes dedos en sus cuellos. Los pescadores dieron parte a la Guardia Marina y jamás se encontró una explicación de qué fue lo que sucedió en aquel buque. Y bien, amigos, les doy las gracias por haberse quedado hasta el final del video. Estas fueron algunas leyendas del puerto de Acapulco y del mar, las cuales espero que hayan sido de su agrado e interés, y de ser así apoyen al canal con su poderoso like y comentario. Nos sugieran cuáles otros temas quisieran ver, activen la campana de notificaciones, ya que estaremos subiendo nuevo contenido cada semana. Compartan este video con sus amigos, se suscriban al canal y a nuestras otras redes sociales. Muchas gracias, espero verlos pronto y buenas noches.